estaba contando en el corte. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Bueno, ahí tenemos en la mesa, justamente en el escritorio distribuido, parte del material de películas de Osvaldo y películas que hablan de Osvaldo Bayer, ¿no? Me gustaría que me cuenten un poquito acerca de esto. Sí, en realidad con Osvaldo hace 30 años que lo conocimos, justamente por una propuesta de él que decía que semejante monumento que hay en Buenos Aires de Julio Argentino Roca no podía ser, que se le nomine, que estuviera. Y entonces empezamos a dar charlas de historia en el monumento, cada vez más, cada vez más. El monumento sigue, pero se logró a través de 30 años, como decir, tirar la piedra en el estanque, no sabe hasta dónde llega. Y se han cambiado muchas calles y monumentos que antes eran de Julio Argentino Roca. Por ejemplo, en Santa Rosa de la Pampa, no hace 5 años, 6 años, que ha sido el teatro de operaciones de la campaña del desierto. La avenida principal, que era Julio Argentino Roca, hoy se llama San Martín en toda su extensión. La Luro se llama Cacique Pincén y tiene un monumento de Cacique Pincén. Y la escuela que querían poner Osvaldo Bayer, él pidió que se llamaba Julio Argentino Roca, se llama hoy, a pedido de Osvaldo, el nombre del director, el primer director de la escuela, que se llama Andrade. O sea que es importante las propuestas, y las propuestas que, como decía Cortázar, la palabra caminada. O sea, cuando uno propone una palabra y un lenguaje, caminarlo, y ese es el sentido que ha tenido Osvaldo durante toda su vida, ¿no? ¿Qué tan importante es revisar nuestra historia? Acá pasó, bueno, se armó un revuelo, de hecho este año se volvió a plantear, ¿no?, esto de modificar el nombre de la calle que se llamaba hasta entonces Virrey Toledo y que empezó a denominarse Avenida del Bicentenario. Mucha gente se oponía a esto sin ponerse a revisar la historia, ¿no?, sin entender lo que había significado para nuestro país, para los primeros habitantes de esto que se iba a consolidar muchos años después como nación, ¿no? La llegada de los españoles, lo que implicó la colonización, la conquista, el derramamiento de sangre, ¿no?, esto de querer europeizarnos por muchísimas décadas. Y bueno, creo que es algo que hay que plantearse, ¿no?, y que de hecho con estos ejemplos que nos está dando Raúl se han llevado adelante. Yo creo que fundamentalmente hay hoy veía el anterior participante que estaba hablando mucho de las universidades, de la educación, de la reforma y todo esto. Necesitamos profundizar y tener la autocrítica, ¿no? No tenemos autocrítica con respecto a la educación, tanto en las universidades como en las escuelas primarias y secundarias. Nosotros venimos a través de un sarmientismo y un positivismo muy elocuente. Entonces jamás nos animamos a desarmar ese rompecabezas. A cuestionarlo. A cuestionarlo, porque si uno no cuestiona, constantemente va a estar en el doble discurso, ¿no? Y muchas veces caemos inconscientemente y naturalizamos el doble discurso y cada vez vamos ignorando más la historia, ¿no? Y yo creo que lo que proponía, y lo sigue haciendo Osvaldo, es hay un proverbio africano que dice: el día que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería dejarán de glorificar al cazador. O sea, hay otra historia. Entonces, en eso creo que nosotros tenemos que abrevar. Yo he visto, por ejemplo, hace poquito días que se inauguraba un acto donde estaba el gobernador por la cuestión de Güemes y demás, y él mismo decía que era necesaria la historia por la memoria. Es importante la historia para reconocer quiénes son nuestros líderes y demás. Pero paralelamente, en ese mismo día, había una manifestación porque se estaba cerrando en la Escuela Terciaria de Historia. Sí.
Entonces, la carrera se exacto, quiere. entonces estamos en un doble discurso siempre. Entonces, de una vez por todas, está muy bueno este programa que dice, ¿qué parte no entendiste? Es muy elocuente, es cierto, eso, ¿qué parte no entendiste? Entonces nos tenemos que cuestionar eso. O sea, ¿Qué pasa con el rol de la mujer? El rol de la mujer que siempre en la historia ha sido silenciado, ¿no? Es como que las mujeres hubiésemos sido invisibles en muchos procesos y recién en este último tiempo se empieza a reivindicarla. Digo, la mujer que ha adquirido tanto protagonismo que ahora es visible en las calles. De hecho, hoy, como yo lo mencionaba al inicio del programa, es un día histórico, ¿no? Donde el movimiento de mujeres ha conseguido poner sobre tablas en un congreso que hasta ahora le había dado la espalda un tema que le preocupa, independientemente de la posición que tenga cada uno, ¿no? Poder plantearlo, poder discutirlo, poder sacar a la luz algo que pasa en la clandestinidad, pero que ocurre todos los días. Sí, en realidad yo creo que en la civilización nuestra, tanto de Occidente, fundamentalmente, ¿no? La mujer ha sido muy relegada. Y todo lo que consiguió no se lo debe a nadie, se lo debe a sí misma. Yo creo que la mujer ha sido históricamente valiente, elocuentemente valiente, y lo que consiguió lo consiguió por mutuo propio. Su inteligencia, yo soy un admirador de la mujer en todo sentido, ¿no? Es la actitud frente a la vida, es la vida misma. El hombre no terminó de entender todavía eso, que es la vida misma, y siempre se retrotrae en su propia soberbia de esa cuestión de poder que le da su propia hombría. Sin embargo, termina siendo bastante, no sé, una caricatura con respecto a la presencia de la mujer en sí. Entonces, yo creo que en este momento la sociedad, la humanidad en sí mismo, está mirando con otros ojos la mujer gobernante, la mujer escritora, la mujer científica, y yo creo que se ha ganado ese lugar, se lo ha ganado, y nosotros tendremos que de una vez por todas apoyar eso. Es decir, desde que nacemos dependemos de eso, la mujer, la madre, la esposa, la compañera, y yo creo que en este sentido, yo me acuerdo que Bayer decía que después de la guerra la que pudieron levantar a Alemania fue la mujer. El hombre no tenía tiempo para eso. La mujer se la veía levantando piedra sobre piedra. Y ella es la que sostenía el hogar, la que sostenía la familia después de la guerra. O sea, en la humanidad el sentido de la mujer es muy elocuente, y yo creo que tendríamos que prestar hoy más que nunca atención ante esa presencia, ¿no? Y de hecho también Osvaldo tuvo mucho que ver en esto de el monumento a la mujer originaria, el monumento a Juana Zurduy, que se iba a emplazar en la ciudad de Buenos Aires y que ahora está siendo cuestionado, no se le está dando el lugar que ya estaba estipulado. Claro. Y él afirmaba justo lo que dice Alejandro. Él decía, la argentinidad nuestra está compuesta por la mujer originaria y la mujer inmigrante. Ambas han sido fustigadas por la sociedad. Sin embargo, la argentinidad nuestra depende de esos dos vientres. Entonces tendríamos que elegir ese monumento y venerar ese monumento, estudiar mucho más profundamente en la sociedad cuál es el comportamiento de la mujer en la construcción de la familia, en la construcción de una sociedad. Todavía no se terminó de entender, ¿no?, en la construcción de la educación. Claro, tal cual. Bueno, y ¿qué anécdotas recuerdan de todas estas películas, de este material que decimos que está ahí en la mesa y que obviamente es muy vasto, ¿no? Bueno, yo estoy acá porque me tocaba esta parte. Si no hubiera venido Raúl solo. Bueno, con Raúl somos muy amigos también y es un gusto que esté acá hablando para nuestros comprovincianos. Yo tuve la oportunidad de estar en el FICNOR, el Festival del Norte de Chile, con el director de la Patagonia Rebelde, Héctor Olivera.
y realmente tiene un pensamiento de derecha, bastante retrógrado, y es muy difícil hablar con él a partir de que él tiene tantas películas, entonces uno le debe un respeto por su trayectoria cinematográfica, pero a veces uno ya no se podía aguantar, y por su edad también. Y de pronto conocer a Osvaldo Bayer, que es el autor del libro, que tiene un pensamiento totalmente opuesto, que es más grande de edad, pero más lúcido, y realmente yo no pude evitar preguntarle en aquel encuentro que posibilitó el negro en el Tugurio, que así es como se llama, cómo él denominó a su casa, cómo había hecho para que La Patagonia Rebelde salga tan bien. Para mí es la mejor obra de Olivera por lejos, y me dice, es que lo teníamos cortito. Y por contrato se firmó de que él tenía que participar en el guión, sí o sí, y que tenía que respetar el libro. Ajá. Una vez que lo compraba, lo tenía que respetar. Que eso no se hace generalmente, y es donde los escritores se quejan, porque venden el libro y luego el director hace lo que quiere. En este caso se controló, digamos, esa producción. Y bueno, y salió la maravilla que salió con un elenco tan estelar. Y después de eso, bueno, acá tenemos parte de lo que se hizo sobre Osvaldo o con Osvaldo, porque hay muchas cosas que son entrevistas, algunos documentales bellísimos como el que estrenamos acá de Gustavo Sain, que justamente ahora en Buenos Aires está en casa de Raúl terminando una nueva película. Uh-huh. Y todo este conjunto de obra engrandece a Osvaldo, porque lo muestra en todas partes del mundo. Muy bien, bueno, interesantísimo. ¿Y algo que quieras rescatar, Raúl, que me puedas contar? ¿Alguna anécdota? Sí. Sí, con los bueno. Él hizo un libro, el último libro que hizo, que él decía que era simplemente un ensayo, y Editorial Planeta dijo, no, es una novela, que se llama Rainer y Minú. Él los conoció a los dos. Rainer es un periodista muy conocido, ya falleció. Y Minú, hoy actualmente en Alemania, ocupa uno de los cargos de cultura más elocuente en Alemania. Y se conocen ellos. Rainer es alemán y ella es judía. Y entonces, ¿cuál es la curiosidad de este libro? Que lo toma Osvaldo como para poder interpelar el tema del genocidio. Rainer es hijo el padre de él era de la SS, le llamaban el perro sanguinario, que fue el que mandó a la familia de Minú a Auschwitz. Se encuentran paradójicamente todos se enamoran. Ahora pone en cuestión ese libro la cuestión del genocidio. O sea, que nadie se anima a decirlo. Es posible que el hijo de un torturador se enamore de la hija, ¿no? Es imposible. Sin embargo, la naturaleza humana es tan compleja que puede interpelar la vida misma en ese sentido. Entonces, Osvaldo, cuando saca el libro, pone en vilo, y hubo discusiones entre los alemanes porque estaba enamorado de una judía y de los judíos porque estaba enamorado del alemán. Claro. En una oportunidad se encuentra presentando el libro en el tiempo que él era muy asiduo a la Universidad de las Madres, Neve, y él le pregunta qué pasaría si su hija se enamoraría, y dice, yo la mato. O sea, pone en tela de juicio, siempre cuestiona la historia. Siempre está en un lugar incómodo, poniendo en la incomodidad Osvaldo Bayer. Siempre pone en el lugar. Y yo creo que eso es un ejemplo, en no quedarse con lo que... Y yo le digo, ¿y qué hacer en estos momentos de transición? Sí. Le pregunto a él, no hace mucho antes de venirme, porque estamos en un momento difícil de transición. Claro, y en un momento donde también la memoria y la historia quieren ser anulados, ¿no? Porque se han hecho muchos intentos de que olvidemos, de que tergiversemos, ¿no? Lo que ha sido un pasado reciente, incluso en nuestro país.
Y dice, lo que hay que hacer es sentarse a observar para transformar lo que ya está hecho. O sea, te lo dicen en palabras simples, pero constantemente lo que debemos hacer, transformar lo que ya está hecho. Desde cada lugar, vos como periodista, él como cineasta, yo como músico, desde cada lugar, yo creo, como decía Boleslao Lewin en su libro de La teoría del caos, ¿no? El vuelo de la mariposa puede transformar la realidad. ¿Y cómo te ha cambiado en tu vida personal, ¿no? Esta cercanía, este contacto permanente en tu misma carrera como músico? Bueno, incluso te aclaro, porque él por ahí no lo dice, pero lo acompaña en sus viajes por el mundo también a Osvaldo Bayer, y está casi permanentemente junto a él. Sí, estuve en Linz, en Alemania, filmando la última parte de su vida, porque ahora se estrenó que felizmente Alejandro hizo un ciclo de cine que se llamó La Libertad, con B corta y con acento en la A, porque es una cruz de la investigación de la Patagonia que encontró él, que dice libertad a los presos por la represión, hecha por un inmigrante, ¿no? Que no sabía muy bien, pero lo escribió con su cuchillo. Esa cruz él la donó para el Museo de Bariloche, está ahí. Y la película se llama así, Libertad. Ahora se va a estrenar Humanidad y la tercera se llama Utopía. En ese contexto, así que estuvimos en la casa en Linz am Rhein, en Alemania, filmando, y después estuvimos en Roma filmando la otra parte con Fernando Birri, que he sido, obviamente, como el cineasta, sabe que es uno de los más grandes documentalistas, que creó el cine documental en Santa Fe y en San Antonio de los Baños en Cuba, ¿no? Que es importante. Fue asistente de Vittorio de Sica. O sea, cuando uno va a Roma, hablar de Fernando Birri es como hablar en Inglaterra de Paul McCartney, ¿viste? Es una figura enorme. Y en Cuba igual. Y en Cuba igual. Y sin embargo, en nuestro país, claro, ¿quién es Fernando Birri? Claro. Que entre otras cosas quisiera aclarar que muchas veces yo veo en las ferias del libro un dicho que dice, ¿qué es la utopía? La utopía es ir hacia el horizonte y el horizonte se aleja más y uno se va acercando y se aleja más, y es caminar. Eduardo Galeano, no es así, que quede claro, no es Galeano, y Galeano lo aclara en un libro, creo que de Los Abrazos, es de Birri. Estaban así en una conferencia en una universidad y un alumno le pregunta qué es la utopía. Y Galeano se le acerca al oído a Birri y le dice, contestale vos. Y Birri, digamos que habla de esa palabra. Y lo han instalado de Fernando Birri. Claro, sí. y lo han instalado de otra manera. Y lo han instalado de otra manera. Bueno. Y se ve en la Feria del Libro. Sí. ¿No? Sí. De hecho, cuando uno lo googlea, digamos, el que lo sale. Naturaliza y está googleado así, de forma. Así que bueno, estaría bueno aprovechar tu programa. Aprovechamos para que llegue a toda la gente que se pueda. Buenísimo. Sí. Bueno, la verdad que un gusto, Raúl, tenerte acá. Para mí es un placer. Que hayas venido, que te hayas tomado ese tiempo. Y vos sabés que hay otro hecho curioso con Osvaldo, que hay un salteño a su lado. Y hay una salteña también que es médica que lo atiende, ¿no? Ajá. Sí, Mira. que es del Bordo. Del Bordo, mirá. Sí. Y apellido Salomón. Ella también la médica, de casualidad lo encontré a Salus y a Dino en el consultorio. ¿Qué haces acá? Y nos conocimos de la primaria. Carlota Salomón, es del Bordo. Ella estudió en Córdoba, se recibió, se fue a Cuba y después fue al Congo, fue a Vietnam. Trabajó muchísimo para Cuba, es muy reconocida, y ahora está en Buenos Aires, así que tomo dos salteños en la vida de Birri, claro. En la vida de Bayer. Bueno, qué interesante, la verdad, ¿no? Un placer tenerte acá. Doblemente para mí. Una alegría, la al lado de verdad. él
enorme. Y bueno, como siempre, Alejandro, siempre con cosas interesantes y con lindas entrevistas que nos propones, ¿no? Hoy soy el traidor, el que lo trajo. El que lo trajo. El que lo trajo. Está muy bien. Bueno, lindísimo, la verdad, por este momento. Muchísimas gracias A vos. a ambos. Muchísimas gracias al programa también. Bueno, gracias. Sigo insistiendo. Pensando en el nombre. Qué bueno el nombre. Sí, Sí. Gracias a vos, y también quisiera expresar en este día nuestro apoyo a que se sancione la ley por el aborto libre. Exactamente. Bueno, un día histórico, como decimos, ¿no? Que va a quedar en la memoria de todos los argentinos, independientemente de cómo sea la Exactamente. votación, porque Ya la discusión se instaló. la discusión se instaló y el tema llegó al Congreso finalmente. Muchas gracias. A vos. Gracias a Nos vos. vamos a la pausa, ya volvemos.